Bueno, un saludo para todos los que tienen la oportunidad de ver este video. He acabado ya con el libro de Mañana las ratas. Hemos hecho un análisis por capítulos, ¿no? Que esperemos que hayan tenido la oportunidad de verlo y haya quedado ciertas ideas ahí para debatirlas. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen con respecto al libro ya en general, luego de haberlo leído y darle un debate pormenorizado. Vamos a tratar de darle una visión general al libro, ¿no? Como habíamos visto, este libro es una distopía, se enmarca en distopías a nivel internacional, ¿no? Como las de Orwell, las de Huxley, como las de Bradbury, pero ambientada en el Perú, ¿no? O sea, es una distopía que se nos nota más cercana a nosotros por el contexto que nos dibuja. Una Lima distópica, una Lima empobrecida, una Lima donde los atentados y los conflictos sociales no son para nada tranquilos, sino más bien de una violencia cruda, ¿no? Como hemos visto, hasta niños empuñando armas y ejerciendo la violencia por una doctrina, ¿no? Que es la de los católicos ortodoxos, los católicos. Bueno, como marco general podemos enmarcarla, como hemos dicho, en una distopía, pero también con tintes políticos desde las posiciones de Adolf. Como hemos debatido en algunas reuniones pasadas, principalmente Javier nos había dado una visión biográfica de Adolf con respecto a la política. Adolf había tenido un pasado trotskista, como hemos visto es una variante del marxismo europeo, y que caló mucho en ciertos países latinoamericanos, como en Argentina y como en México, ¿no? Con esto de la Cuarta Internacional, ¿no? Entonces el trotskismo, que, que históricamente ha estado en contradicción con el estalinismo, precisamente, con esta visión cerrada y ortodoxa de las ideas de Marx, eran las posiciones que seguía Adolf. Podemos identificar ciertas características del trotskismo o marxistas dentro de la obra, ¿no? Esta lucha de dos poderes, de un poder emergente contra una lucha contra un poder ya existente, que es el poder del Estado, ¿no? El poder de este Estado en la práctica, pero que no se llamaba Estado, ¿no? Que era un conglomerado de empresas que eran dominadas desde Alabama, desde Estados Unidos, como una empresa de productos alucinógenos, ¿no? De venta legal. Esta empresa y este conglomerado de empresas que dominan el occidente del planeta habían decidido que las decisiones políticas las tomara una computadora, ¿no? Que esta computadora sea la que suplante a los grandes debates parlamentarios, a los grandes debates políticos, para que tenga una imparcialidad o más que imparcialidad, una cuestión pragmática, que sea la pragmática la que guíe el accionar de estas empresas, que fungían de Estado, ¿no? Porque tenían ciertas responsabilidades con la población, llámese seguridad y ciertas distribuciones y venta de mercancías, que es en general una de las funciones del Estado también, ¿no? Por otro lado, vemos a las ratas, ¿no? Que eran estos seres que habitaban principalmente en Lima, ¿no? Porque no nos hablan de otros lugares en el mundo, pero podemos asumir que también estaban estas ratas a nivel internacional, que eran los explotados, los excluidos, los que participaban en la producción de la riqueza social, pero no en los beneficios de esta riqueza social, que eran apropiadas por los dirigentes de este conglomerado de empresas, donde está EPESA, ¿no? Que es la empresa donde trabaja Treveris, que es el personaje principal. Luego también vemos otro personaje que es Linda King, una directiva de alto rango de esta empresa que había nacido en Canadá y que llega a Lima con una visión de calmar las aguas, de ver la situación, de hacer un análisis y un informe en primera instancia, pero con el correr de la novela podemos identificar que sus intenciones eran otras, eran más bien conciliar con los Catox. Podemos ver también la genialidad de Adolf
de cómo en cada capítulo te va dejando esa intriga para continuar en el próximo capítulo, para desarrollar la intriga que había generado en el capítulo anterior. Pero también podemos ver que el final de la novela es un final que no merece la novela en sí, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, y como lo hemos hablado en alguna reunión pasada, precisamente en la anterior, que la novela, a mi parecer, perdió mucho con ese final, porque más bien parecía un final de un capítulo y no el final redondo de la novela, que le pudo dar pues mucho mayor valor a lo que ya había desarrollado Adolf en los capítulos anteriores. Yo creo que eso como primera intervención y como introducción para que los demás compañeros Héctor y Javier puedan ampliar un poco más estos temas que he mencionado. Para continuar, quería comentar algunos temas relacionados con la novela, porque se toman en cuenta varios temas en las ideas de Tony Treveris o en las ideas de Linda King o en algunas conversaciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros temas es la libertad sexual. Tony Treveris tenía una relación estable con su esposa, tenía hijos, pero sin embargo tenía una relación un poco más variable con su secretaria, que era Marina Ferrari, pero también llega a tener una relación con Linda King. Sin embargo, Doris, su esposa, era bien condescendiente con esta situación, ¿no? No tenía problemas. Y en esta sociedad, Adolf nos describe, mediante sus personajes, que este tema no era mal visto, ¿no? La gente podía tener varias parejas, incluso vivir con todas sus parejas en una comuna, le decían, o algo parecido. Pero eran comunes los cuartetos, los tríos o cosas parecidas. También hay otro tema relevante, precisamente por la empresa, que es Cepesa, y es el tema de las drogas, ¿no? De vez en cuando Adolf menciona este tema, tratando de decir que en realidad no hay mucho problema, ¿no? Sobre todo porque Tony Treveris tenía intereses en ellos, ¿no? En esta empresa. Pero, por ejemplo, decía de que la humanidad, en uno de los capítulos, que la humanidad siempre se ha drogado, siempre ha buscado formas de estar en un estado alterado de la realidad, normalmente yendo hacia la naturaleza, ¿no? Y lo mismo sucede en algunos animales. Entonces, en ese sentido, me parece que es una crítica al tabú que existe o existía y hasta ahora sigue existiendo en la sociedad limeña, ¿no? Y sí, en el Perú. Luego también hay algunos otros temas, como lo que mencionó César, relacionado con los CATOX, que es el conflicto constante que hay con el representante que llega a aparecer en alguno de estos capítulos, que lo llaman el Cardenal Negro, ¿no? Ese Cardenal Negro tiene un papel muy importante porque representa a los CATOX y representa una fuerza ascendente, una fuerza revolucionaria, por así decirlo, ¿no? Porque este Cardenal Negro era todo un personaje, ¿no? Porque podía manipular bien las situaciones, tenía las cosas claras, se enfrentaba al directorio que era quienes gobernaban, ¿no? A pesar de que ellos no se llamaban gobernantes o Estado, pero sin embargo el Cardenal Negro tenía todo un plan, por así decirlo, ¿no? Y nosotros vamos dándonos cuenta de esto cuando vamos leyendo la novela, ¿no? Y el Cardenal Negro tiene bien armada toda todo su planeamiento, ¿no? Luego también hay otros temas que quería mencionar, como la situación en la cual se encuentra Lima, ¿no? Que ya lo mencionó más o menos César. Es constante la descripción de escenas muy desgarradoras, ¿no? Como la que más me llamó la atención, una escena en la cual Tony Treveris estaba con Linda King en un auto, estaban por las calles de Lima, me parece que era de noche, no sé bien, pero ven pasar una procesión con niños que estaban latigados, con niños que estaban con ropas harapientas, heridos, minusválidos, había un cardenal negro que no era el mismo que estaba discutiendo, pero otro, y había una cruz gigante, y era bien desastrosa la forma en cómo la describe, ¿no? Esta escena. Me pareció muy importante para describir cómo se encontraban estas personas que eran llamadas los catos y las ratas, ¿no?
Y bueno, hasta ahí nada más. Quería comentar algunas otras cosas, pero lo dejo para mi segunda intervención. Muy bien. Sí, yo también había recogido esos temas de los que trata Adolf en esta obra, ¿no? Y ya con todo lo que hemos leído, pues, estos capítulos, a través de estas sesiones que hemos tenido, creo que nos podemos remitir a más o menos hablar del título, ¿no? El título es Mañana, las ratas. ¿A qué nos puede llevar esto, no? Después de haber leído la novela, ¿por qué Adolf pensó en un título así? Mañana, coma, las ratas. Tal vez lo primero que a uno se le ocurra es que dice de que en el futuro va a suceder algo en Lima que va a consistir en que va a haber gente muy marginada y que se van a convertir en una especie de ratas y que se van a sublevar, ¿no? Digamos, algo está haciendo un pronóstico, una especie de pronóstico así de Adolf, ¿no? Y de ahí el título de la obra, que me parece adecuado, ¿no? Me parece que está bien, eh, porque tiene una forma, aparte de que también conviene tener una forma sencilla para titular las obras, ¿no? Es bueno titular las obras de una manera sencilla, de que sea de lo que uno pudo leer, pudo ver en la obra, ¿no? Y bueno, sí, hay bastantes temas. Por ejemplo, está esta cuestión que ustedes han descrito, ¿no? Acerca del sexo, de la política, el poder, de los personajes. A mí particularmente me gustó que hubo partes en que el protagonista Treveris tiene, por decirlo de alguna manera, unas especies de ataques de nihilismo, ¿no? Tiene unos ataques, digamos, en los que él ya no estaba contento con nada, que por muchos momentos se sintió engañado, sintió que toda su vida había hecho algo que era realmente inútil, empezó a decepcionarse de todo, del mismo ser humano, empezó a decepcionarse de las formas de gobierno, a decepcionarse de ciertos ideales, de pensar de que todo iba a ser lo mismo, no importa en qué época estuvieran, no importa la forma de gobierno que optaras, como que todo siempre dirige a lo mismo, al caos, ¿no? A la injusticia, a que paguen justos por pecadores muchas veces, y este tipo de cosas. Hubo momentos que Treveris tiene esta especie de análisis que lo aquejaban en realidad, ¿no? Que lo quejaban. Entonces me gustó ese tono nihilista que le pone Adolf a la obra, ¿no? Porque eso le da cierta oscuridad y cierta densidad, ¿no? A la historia, a la obra, estos monólogos interiores de Treveris. Y más que todo, pues nos enfrenta a monólogos interiores de Treveris y Tina King, ¿no? Más que todo ellos, y no tanto, por ejemplo, el Cardenal Negro, ¿no? Que digamos que son los tres personajes eje de la novela, ¿no? Me gustó eso. Me gustó también que toque el tema de la cuestión de que los partidos políticos desaparezcan y sean sustituidos por empresas, ¿no? Me pareció también un acierto de él, y que haberlo escrito en la época que lo escribió, ¿no? En 1977 ya estaba en estas cosas. Y hemos tenido, pues, hace los partidos políticos debían ser financiados o no, ¿no? Tuvimos un referéndum con Vizcarra acerca de ese tema. Entonces ese tema ya lo había venido pensando Adolf desde 1977, ¿no? Entonces me parece interesante eso, esta cuestión. Este, Ahora, nos presenta también una Lima completamente apocalíptica, ¿no? Apocalíptica o post-apocalíptica, depende de cómo lo querramos ver. Pero se notó ahí que
que existe un centralismo, ¿no? Porque habló de Lima todo el tiempo, nunca habló de ninguna provincia. No recuerdo algún pasaje, y si hay pasajes de la provincia deben ser muy pocos y tomados superficialmente, ¿no? Sutilmente, pero todo está centrado en Lima, ¿no? Nos enseña una Lima destruida, ¿no? Fantasmal, ¿no? Lúgubre, que da miedo, ¿no? Una Lima terrible, ¿no? Entonces, entonces más que todo se enfocó en Lima, pero yo creo que logra transmitir esa Lima un poco terrorífica y caótica, ¿no? El lector creo que llega a sentir en Lima, ver que las calles del centro o por el Cherato, como todo era casi prácticamente un basurero, entonces es bastante impresionante, ¿no? Entonces creo que consigue eso también, ¿no? Entonces mi primera participación sería hasta este punto, le doy el pase a César. Claro, para continuar con los aportes, la visión general, o sea, el resumen general lo podríamos identificar como, primero, una sociedad, en el contexto, es una sociedad en decadencia, una sociedad en Lima que se está viendo sobrepasada por la violencia ejercida por las ratas, que son las clases más desposeídas de esta sociedad, que será más o menos un 70-80% de la sociedad, que son las ratas, y un 20% que es el sector de este conglomerado de empresas, ¿no? De ellos y sus familias, que viven en lugares exclusivos, muy al sur, en Mala, por ejemplo, ¿no? O muy al norte, que, bueno, también menciona Mala, menciona Pucusana, y en el norte, donde está el aeropuerto, en Huacho, ¿no? El centro de Lima para las ratas, ¿no? Para estos seres que están totalmente desposeídos. Ahora bien, esta visión de Lima nos hace pensar en esa Lima de los 80 e inicio de los 90, ¿no? Una Lima golpeada por la violencia de la subversión, la violencia de estos grupos alzados en armas, como Sendero y el MRTA, ¿no? Estos grupos fungieron de ratas, ¿no? De catox, de católicos ortodoxos. Y lo digo en este orden porque la obra es anterior a los 80, ¿no? Entonces, el libro se acaba en el 77, más o menos, de escribirse. Entonces, sabemos que el inicio de la violencia en el Perú, de la violencia interna, es en mayo del 80, ¿no? Que se da el inicio. Entonces, son como 3 años de diferencia. Entonces, Adolf se adelanta a esta visión catastrófica y distópica de Lima, que sería realidad en unos años posteriores. Veríamos atentados con coches bomba, gente muerta, perros colgados en las avenidas, gente viviendo en condiciones infrahumanas en los arrabales de Lima y en el mismo centro de Lima, lo que había sido en algún momento el centro de la colonia del poder español, del poder hispano, en casi toda Sudamérica, se había convertido en un lodazal de sangre y de muerte. Esa gente que vivía, descendientes de españoles que vivían en el centro de Lima, ya había emigrado, ¿no? Se había ido en los 50, en los 60, se estaba yendo al sur, a Miraflores, a Barranco, a San Isidro, y en los 80 terminan por agarrar sus últimas cosas y irse, ¿no? Dejando las casonas abandonadas y estos grandes palacios que vemos en el centro de Lima ahora remodelados, los dejaron abandonados precisamente por la violencia, los coches bombas, los toques de queda, los apagones y los asesinatos selectivos que ocasionaban estos grupos. Entonces es una visión que se adelanta a su tiempo, esta visión de una Lima destrozada, ¿no? Y devastada. El atentado en Tarata es en el año 92 y es prácticamente una descripción de lo que se vivía en la novela, ¿no? Lo que Adolf cuenta de esta destrucción de Miraflores por un gran incendio y cohetes, etcétera, lastimosamente se ve reflejado unos años después en Tarata, ¿no? Con el atentado que organiza este grupo terrorista de Sendero Luminoso contra esta población de Lima, ¿no? En Miraflores. Entonces, ese es un tema también que hay que resaltar, ¿no? Cómo la literatura nos puede transportar a lugares paradisíacos, hermosos, a lugares ideales,
¿no? Hasta románticos y de amor, pero también nos puede llevar a pensar en un mundo catastrófico y distópico que en una primera instancia nos parece lejano, pero que lastimosamente se puede convertir en realidad como nos pasó a nosotros en los años 80. Bueno, pues eso es por un lado. Por otro lado es, ya fuera del contexto que estábamos hablando, es de los personajes que había mencionado Héctor, son los tres personajes principales, Treveris, Linda King y el Cardenal Negro. El Cardenal Negro me parece que es un personaje muy bien construido, psicológicamente actúa muy bien, porque es muy cauteloso, muy político, muy diplomático, pero también encarna una vileza dentro, ¿no? El tema de adelantarse a los hechos y siempre tener un as bajo la manga. Y ese as que lo va a exponer hasta en el último momento de la novela, ¿no? Ellos se van del planeta, que me parece, esa parte sí me parece ya muy de ciencia ficción, que no va acorde a la novela, pero bueno, salen del planeta, se van a un satélite construido por esta empresa donde se están yendo casi todos los seres humanos de la alta burguesía, digamos, de la alta clase, se están yendo a estos satélites. Ahí también se va el personaje principal de la mano de Linda King, ¿no? Treveris y Linda King. Cuando acaba la novela, se dice que hay un cohete negro con una cruz de plata, que era el símbolo de los Catox, que estaba llegando al satélite, que es también el Cardenal Negro persiguiéndolo a Treveris y a Linda King para tratar de hacer lo que venía haciendo el Cardenal, de forzar al conglomerado de empresas y al directorio a que le den concesiones a los Catox y a las ratas, concesiones que poco a poco van ganando más y que podemos presagiar que va a conducir en un momento a una toma de poder por parte de los Catox, los católicos ortodoxos y de las ratas, y por tanto el derrocamiento de este régimen del directorio. Que nos da Adolf de Lima son casi películas, son unos frescos que nos dan, ¿no? Unas pinturas a través de la literatura, de cómo nos describe las calles, nos describe la avenida Arequipa como una vía expresa, nos describe el Sheraton, el centro cívico, Miraflores, nos describe de una manera tan cercana a nosotros en la misma Plaza de Armas, la Plaza San Martín, nos la describe de una manera tan cercana que podemos meternos a vivir dentro de la novela con esa cercanía de vivir en Lima precisamente nosotros, ¿no? Otro punto que quería mencionar era la cuestión de las ideologías que se mencionan en la novela, ¿no? Los católicos ortodoxos, pero también se menciona otras ideologías como las asiáticas, ¿no? Ese confucianismo medio marxista que hay en China, y también este poder de la Rusia soviética que describe Adolf, ¿no? Es el mismo mundo dividido en dos que hemos tenido hasta los 90, hasta la caída de la Unión Soviética, pero puesto de manera creativa por Adolf en la novela. En general, ya para terminar mi última intervención con respecto a este resumen, es que me parece que la literatura peruana ha dado mucha cabida, que está bien también, a la poesía, a la novela realista, a ismos y a cierta vanguardia, ¿no? Pero se ha dejado de lado ciertos géneros, como por ejemplo el terror, y por otro lado la ciencia ficción, ¿no? No se ha visto en las mallas curriculares de universidades o en las mallas curriculares de colegios que se hable de literatura de ciencia ficción en el Perú o literatura de terror. Es muy poco, ¿no? Salvo Clemente Palma por allí con La Última Rubia o sus cuentos de terror, los cuentos malévolos, pero de ahí no ha habido más. Y Adolf me parece que es un buen hallazgo. Desde el año pasado se ha vuelto a reeditar esto de Mañana las ratas y por nosotros es un buen hallazgo porque hay mucha más literatura de Adolf, no solo es Mañana las ratas, sino hay otros libros más que estamos encontrando de Adolf y ojalá podamos de nuevo encontrarnos para debatirlo. Y César Vallejo, Valdelomar, Ricardo Palma, ¿no? Bryce, Vargas Llosa, el Flaco Ribeiro. Si bien es cierto, esa es nuestra literatura y es parte de nuestra cultura, pero hay otros que se han quedado perdidos, por ejemplo, Congrais, el mismo Adolf,
y hay otros escritores, llámese de novelas o de poesía, que no se han dado la importancia que deberían tener, y creo que es una buena intención de nuestra parte y de otros círculos de estudio rescatar a estos desconocidos que son parte también de nosotros, ¿no? Parte de nuestra cultura que debemos interiorizar también. Yo creo que con eso ya acabaría mi intervención y le doy pase a Héctor. A mí me toca. Sí. Bueno, yo quería comenzar esta segunda parte, esta segunda participación, diciendo que hay algunas relaciones que nosotros encontramos en el libro que acabamos de leer de Adolf y 1984 o Un Mundo Feliz, no solamente porque son distopías, sino por algunos temas recurrentes, por ejemplo, la crítica a una sociedad estructurada, a una sociedad comunista, por así decirlo, ¿no? César ya mencionó que el mundo estaba partido en dos y había una crítica, ¿no? Y había personajes que nosotros podemos relacionar, por ejemplo, Tony Treveris, era el personaje que se está cuestionando, que se está preguntando, ¿no? Aunque con distinta perspectiva. Tony Treveris tenía una perspectiva más pesimista del futuro, que uno puede deducir de cierta manera que es la idea de Adolf, ¿no? De que en cierto momento llega a decir que las personas prácticamente ya no son humanos, ¿no? O ellos mismos ya no son humanos, refiriéndose a él y a Linda King, por tener todo el desastre que describen de Lima y no poder hacer nada al respecto a pesar del poder que tenía Linda King y del poder mismo que tenía Tony Treveris, porque Tony Treveris llega a ser director de esta sucursal de la empresa en Perú, ¿no? Que era el directorio regional. Y hay otros personajes, por ejemplo, que el Cardenal Negro me hizo recordar a 1984 a O'Brien, porque es un personaje calculador, es un personaje que puede predecir lo que tú vas a decir, puede predecir la situación y puede manipularte, ¿no? Algo así como lo hace O'Brien con Winston en 1984. Luego también hay algunas escenas sorprendentes que nosotros relacionamos con algunas películas o con algunos libros, ¿no? Si es que ustedes pueden ver, o los que nos pueden ver en esos videos, pueden verificar en las partes que nosotros hemos colgado de las discusiones, hay algunas referencias a películas, algunas referencias a series, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la cual bombardean todo Lima y estaban en plena discusión el Cardenal Negro y Tony Treveris y estaba rescatando a Linda King, rescatando entre comillas porque parecía que Linda King estaba de acuerdo con el Cardenal Negro y los Catox. Y sucede un bombardeo y comienza a haber una huida. Y la huida es bien descrita y bien desesperante porque todo estaba cayéndose a pedazos y hay luces por todos lados y llegan a un lugar tranquilo y el Cardenal Negro, como buen manipulador, les invita a un trago para suavizar la situación a pesar de que estaban bombardeando todo Lima afuera, ¿no? Y la gente después estaba quemada y esto lo describen en el libro, ¿no? Luego también quería mencionar que hay algunos temas, como mencionamos antes, como yo mismo mencioné, recurrentes en esta novela, algunos que olvidé, por ejemplo, la crítica feminista, mediante Linda King y mediante algunas ideas que ella tenía, ¿no? Algunas ideas que tenía ella, por ejemplo, respecto a la libertad de la mujer, el que la mujer podía estar bien posicionada, hay bastantes críticas, ¿no? Luego también están lo que son los Catox. Los Catox eran una especie de terroristas, anarquistas, pero tenían ideas marxistas o parecidos a la teología de la liberación, ¿no? Eso también lo pudimos identificar. Luego están las ideas de ciencia ficción. Si bien es cierto, esta novela es de ciencia ficción, pero tiene bastante de realismo, ¿no? Pero algunas situaciones en las cuales nosotros podemos verificar la ciencia ficción es en los aparatos que usan, por ejemplo, ¿no? Usan unos aparatos para poder comunicarse, parecidos a radios, pero podían ver una pantalla. Luego también hay autos que pueden venir a ellos cuando ellos los llaman nada más. También hay hologramas, pero esta parte de los hologramas se pueden ver en los últimos capítulos, ¿no? En donde César menciona que hay una nave, hay unos satélites, esta parte de los viajes espaciales, porque mencionan los viajes espaciales, mencionan las armas nucleares y mencionan algunos temas que están relacionados con la ciencia ficción, ¿no?
A mí me pareció también como César que fue un final un poco forzoso, pero me gustó que al final pongan esta situación de la ciencia ficción por fin, ¿no? Tal y como la habíamos esperado, por así decirlo, o al menos yo espero eso de escuchar un libro de ciencia ficción, y si no tiene estos temas, como que no es de ciencia ficción, ¿no? Pero tiene bastante realismo, ¿no? Hay algo que dijo Héctor que me parece que es ideal para poder describir el libro, o este tipo de libros como 1984, como Un Mundo Feliz y como este libro que hemos encontrado, que es que podemos usar el futuro, a la imaginación del futuro, para hablar de los problemas del presente, ¿no? Y es prácticamente lo que hemos hecho, porque ahora estamos viviendo una pandemia y la pandemia prácticamente nos da ideas apocalípticas. Estamos viviendo un apocalipsis prácticamente. Y leer ciencia ficción en Lima nos hizo prácticamente vivir la novela, ¿no? Porque la relacionamos bastante con lo que está pasando, ¿no? Sobre todo a nivel político, económico, esas cuestiones de la ciencia ficción. Y bueno, finalmente quiero decir que este libro, o sea, me pareció muy bueno, me pareció que tiene descripciones muy emocionantes, pero también me pareció que tiene una visión un poco optimista del futuro, ¿no? Si bien es cierto, describe una Lima toda desastrosa, pero también el final prácticamente es gobernado por los poderosos, va a seguir el conflicto del Cardenal Negro con quienes gobiernan todo, ¿no? Que son Estados Unidos, y no te da una esperanza, una rebelión, no hay nadie que pueda tener un futuro mejor para todos en esta novela, ¿no? El conflicto va a continuar y bueno, sí, esa situación, esa sensación fue la que me dejó al final. Bueno, eso es lo último que quería decir y bueno, le paso ahora a Héctor. Gracias. Sí, sí, así tal cual lo están describiendo. Tiene todos estos tintes, ¿no? Todas estas características, esta novela, que sí, a mí me pareció una buena novela, es una novela recomendable. Es ciencia ficción peruana, ya desde ya es algo atractivo, ¿no? Para los que somos curiosos, ¿no? De las lecturas, nos parece desde ya algo atractivo una ciencia ficción hecha en el Perú, ¿no? Y creo que si bien es cierto, comparto la impresión de César acerca del final, que no, a lo mejor a uno no le termina gustando del todo. De todas maneras, eso no quita lo bien escrito y los importantes temas que toca Adolf, ¿no? En su obra. En cuanto a la forma, por ejemplo, me pareció que sí tiene una forma muy buena, ¿no? O sea, Adolf es muy bueno para escribir, este, porque sabe mantener el ritmo de una novela, sabe poner los hechos en el orden necesario para que siga habiendo un ritmo. No hay depresiones, digamos, en la novela, porque muchas veces hay escritores que cuando hacen una novela entran en depresiones, ¿no? En depresiones en el sentido de que pierde ritmo, ¿no? Hay sucesos muy buenos, emocionantes, pero después cae y puede volverse un poco sosa durante algunos capítulos y después vuelve a subir. Entonces, digamos que eso, me parece que House no tiene eso, sino que durante todos los capítulos algo sucede, siempre pasa algo, entonces mantiene ese buen ritmo, ¿no? Y eso consigue alguien cuando sabe escribir algo, cuando te sabe contar una historia, cuando sabe construir una historia. Entonces, eso me gustó bastante de Adolf. Me gusta también que él domina bastante las metáforas. Hay varios pasajes en que domina metáforas muy interesantes, muy bien hechas. Y lo bueno es que no exagera con eso, ¿no? Porque hay algunos escritores que dominan bien la metáfora, pero lamentablemente está llena de metáforas la historia, entonces ya llega a hastiar, ¿no? Entonces digamos que Adolf no cae en eso, sabe utilizar en los momentos adecuados, sabe utilizar las metáforas, ¿no? Como por ejemplo la escena que describía Javier, ¿no? De este caos y que las luces de las linternas, ¿no? Representaban el caos que estaba dentro de la mente de Treveris y el caos también de las bombas y todo.
esos juegos de simbolismos los domina muy bien, ¿no? Lo domina bastante bien. Y tiene el criterio para hacerlo en los momentos precisos, ¿no? Eso me gustó bastante. Después, me gustó cómo Adolf puede construir personajes. Eso me parece también que es un gran talento que él tiene, ¿no? Porque si sabemos que él tiene influencias trotskistas, ¿no? Como decía en un inicio César, cómo construye también este personaje del Cardenal Negro. Él, siendo trotskista, ¿no? Construye a alguien que está al otro lado, ¿no? Diametralmente opuesto a él, y lo construye muy bien, y no lo hace quedar como un tonto, o no se burla de él, no hace caricatura del Cardenal Negro, al contrario, ¿no? Te hace saber que es un tipo muy inteligente, ¿no? Como lo escribió César también. Entonces, eso es casi como meterse en la cabeza de otra persona, ¿no? Como que olvidarte de ti mismo y meterte en la mente, ponerte en los zapatos de otra persona, convertirte en otra persona. Entonces, en el momento de que Adolf está escribiendo las líneas de diálogo del Cardenal Negro, Adolf se está convirtiendo en otra persona prácticamente. Y eso lo logran aquellos que saben escribir, que saben construir personajes, ¿no? Entonces, es un talento que le reconozco a Adolf, ¿no? Y también para construir la Linda King, o sea, creo que cualquiera de nosotros lee 2 renglones y ya sabe, esto lo ha dicho Linda King. O sea, logra poner la feminidad en las líneas, ¿no? Como habla tal vez una mujer, no quiero caer en machismos, pero digamos que existe esto, ¿no? Entonces, me gustó bastante esta cuestión, esta habilidad que tiene Adolf, ¿no? Para construir personajes, que me pareció muy, muy bueno. Y como ya el último tema que me quiero referir para no irme del tiempo, es que lo que decía Javier, ¿no? Acerca del realismo y de la ciencia ficción. Creo que sí, Javier ha apuntado algo bastante importante, bastante interesante, porque creo que esta obra logra balancear esas cosas, ¿no? Logra balancear digamos, estas corrientes que pueden parecer, pues, divergentes, paralelas, ¿no? Como realismo y ciencia ficción, pero él logra hacer un balance, logra combinarlas muy bien, ¿no? Entonces, es una ciencia ficción, pero bastante realista, ¿no? Bien aterrizada, no se va hasta las nubes, ¿no? Sino es una ciencia ficción bien aterrizada. Entonces logra congraciar estas dos direcciones, ¿no? Del realismo y la ciencia ficción, las logra congraciar, logra que estos dos sismos, digamos, se lleven bien dentro de la novela, se complementen, ¿no? Entonces, y para hacer eso, tienes que ser un buen escritor. Entonces, sí, me pareció muy, muy bonita la obra, muy bien hecha, muy buena. Lo único que le faltó fue el final, lamentablemente. Lo único, hizo el helado perfecto, le faltó escoger una buena cereza, nada más. Es lo único que le faltó, pero sí, completamente recomendable. Eso sería ya mi último comentario. Listo. Creo que si tenemos algún comentario general o podríamos... No, yo creo que igual decirles que el libro Mañana las ratas es muy bueno, que es recomendable, como dice Héctor, de hecho se tiene que leer. Y bueno, y que nos sigan, que puedan dejar sus comentarios, que puedan difundir estos videos y que entremos en interacción, ¿no? Para poder recomendar libros y algunos textos que no solo sean literatura, sino también otros textos que empezamos a debatir también, ¿no? Sobre filosofía o tal vez sobre ciencia, que ahí Javier nos puede recomendar alguno. Solo eso. Sí, yo también como palabras finales quería decir que este libro es muy recomendable y que solamente es importante tener estas lecturas porque nos dan una imagen más amplia de nuestra realidad. Y bueno, solo síganos, denle like, compartan y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Vamos.